Bueno, tres teoremas son importantes. Diremos sean una función phi de x, y y z y una función psi de x, y z. Dos funciones escalares. Primero, ¿a qué será igual el gradiente de la suma de estas funciones? Phi más psi. Aplicamos el desarrollo del gradiente. Esto va a ser la derivada parcial respecto de x de la función phi más psi en la dirección de y, más la derivada parcial respecto de y de la función, que en este caso es suma de estas funciones, phi más psi en j. Y por último, la derivada parcial respecto de z de la función phi más psi en la dirección k. Ahora, propiedad de la derivada. La derivada de una suma de funciones es igual a la suma de sus derivadas. Entonces, en la dirección de y tendremos la derivada de phi respecto de x más la derivada de psi respecto de de x. Esto en la dirección de y. Más en j, nuevamente tenemos la derivada de una suma de funciones. Derivada de la primera función respecto de y, más la derivada de la segunda función respecto de y en j. Y en k, la derivada de la primera función respecto de z, más la derivada de la segunda función respecto de z en la dirección k. Ahora, lo que vamos a hacer es una asociación simplemente. Asociaremos en un paréntesis estos tres desarrollos. Eso va a ser la derivada de phi respecto de x en y, más la derivada parcial de phi respecto de y en j, y más la derivada parcial de phi respecto de z en k. Por otro lado, en otro paréntesis, asociaremos los otros tres que nos quedan, todos con razón a la función psi. Eso va a quedar derivada parcial de psi respecto de x en y, más la derivada parcial de psi respecto de y en j, y más la derivada parcial de psi respecto de z en la dirección k. Bien, es lo más que podemos asociar. Ahora preguntémonos. Este vector nos representa exactamente el desarrollo del gradiente de la función phi. Ese vector va a ser el desarrollo del gradiente de la función psi. En consecuencia, el gradiente de una suma de funciones había sido igual a la suma de los gradientes. Complementar. Si fuera una resta, en vez de sumar, restamos, ¿no es cierto? Acá sería resta, y en consecuencia el gradiente de una resta de funciones es igual a la resta de los gradientes. Segundo desarrollo. ¿A qué será igual el gradiente del producto de las funciones? De igual manera aplicamos el desarrollo del gradiente, que sería la derivada respecto de x de la nueva función. La nueva función es el producto de las dos funciones escalares, de phi por psi, en la dirección de y, más la derivada respecto de y, de phi por psi en j, y más la derivada respecto de z, de phi por psi en la dirección k. Ahora, recordemos de cálculo 1. La derivada de un producto de funciones es igual a la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, más la segunda función sin derivar por la derivada de la primera
función. Esto en la dirección de y. En j, igual desarrollo. La primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Ahora es respecto de y. Más la segunda función sin derivar por la derivada de la primera función respecto de y en j. Y en k un desarrollo semejante. La primera función sin derivar, derivada de psi respecto de z, más psi por la derivada de phi respecto de z en la dirección k. Ahora, no nos queda más que hacer una asociación. Asociaremos este desarrollo y este desarrollo. Uno es en la dirección y, otro en j y otro en k. Pero todos ellos están multiplicados por la función phi. Entonces pongamos en evidencia la función phi. Phi veces la derivada parcial de psi respecto de x en la dirección de y, más phi que hemos sacado por la derivada parcial de psi respecto de y en j, y más la derivada parcial de psi respecto de z en k, más en los desarrollos que nos quedan, en este y en este. Vamos a poner en evidencia la función psi, la sacamos del vector, que multiplica a la derivada parcial de phi respecto de x en la dirección de y, más la derivada parcial de phi respecto de y en j, y más la derivada parcial de phi respecto de z en k. Bien, es lo más que podemos asociar. Ahora vamos a identificar. Este vector representa el desarrollo del gradiente de la función psi. En cambio, este vector representa el gradiente de la función phi. Conclusión entonces. El gradiente de un producto de funciones había sido igual a la primera función por el gradiente de la segunda función, más la segunda función por el gradiente de la primera función. Y un último desarrollo, ¿a qué será igual el gradiente del cociente de funciones? Phi sobre psi. De igual manera vamos a aplicar el desarrollo del gradiente, que son las derivadas parciales, ¿no? Derivada parcial respecto de x de la función, que en este caso es este cociente, phi sobre psi en la dirección de y, más la derivada parcial respecto de y del cociente de las funciones phi sobre psi en j, y más la derivada respecto de z de phi sobre psi en la dirección k. Bien, ahora vamos a aplicar la reglita para la derivada de un producto de funciones. ¿A qué es igual esto? La primera función por la derivada de la segunda función respecto de x, menos la segunda función por la derivada de la primera, sobre el cuadrado de la segunda función. Esto en la dirección de y, más semejante desarrollo en el segundo y tercer caso. Está mal, ¿no? Está mal. Es la derivada del numerador, en este caso derivada de phi respecto de x, por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador respecto de x, sobre denominador al cuadrado. Esto en y. En j, derivada del numerador, derivada de phi respecto de y, por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador
respecto de y sobre psi al cuadrado en j. Y en k, derivada del numerador, derivada de phi respecto de z por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador respecto de z sobre psi al cuadrado en k. Bien, las tres coordenadas tienen este denominador, entonces lo pondremos en evidencia ese denominador, 1 sobre psi al cuadrado, que multiplica. Ahora, asociemos este desarrollo y este desarrollo. Voy a poner en evidencia psi, la función psi que multiplica derivada de phi respecto de x en la dirección de y, más derivada parcial de phi respecto de y en j y derivada parcial de phi respecto de z en la dirección k. Menos ahora. En los otros tres vamos a aislar la función phi. Entonces, menos la función phi por la derivada parcial de psi respecto de x en y, más la derivada parcial de psi respecto de y en j, y más la derivada parcial de psi respecto de z en la dirección k. Bien, ahora identificamos. Esto nos representa el gradiente de phi y ese vector nos representa el gradiente de psi. Entonces, todo esto había sido igual a la función psi por el gradiente de phi menos la función phi por el gradiente de psi sobre la función psi al cuadrado. Ese desarrollo se cumple solo si la función psi es distinta de la función constante 0, ¿no? Porque no hay división entre 0. Bien, son tres desarrollos que se los usa a veces en combinación de los mismos, nos generan otros operadores de acuerdo a la aplicación que se esté estudiando. Entonces, en la siguiente clase vamos a estudiar el operador divergencia.